Bien, como ya saben, estamos en la serie de Isaías. Este es el primer mensaje que yo estoy predicando en esta serie de Isaías, que hemos titulado Isaías, Juicio y Esperanza. Entonces, quiero que vayan buscando sus Biblias y las abran en el capítulo 6 de Isaías, que fue donde quedamos la semana pasada, cuando el pastor Jonathan predicó ese último mensaje. Pensando en este tema de la salud, quiero contarles que después de varios intentos, hace más de 3 semanas, bueno, hace 3 semanas, pude por fin visitar el optómetra. Yo sabía que tenía un problema porque ya no podía ver de cerca, pero fue solo hasta que hice la gestión y fui donde el médico después de varios intentos fallidos, que me di cuenta que el asunto era más grave de lo que yo pensaba, ¿sí? De hecho, tengo mis anteojos aquí viejitos, todavía estoy esperando los nuevos, pero con esas pruebas que hicieron ahí, me di cuenta que mi vista se ha deteriorado más de lo que yo estaba pensando. Entonces, eso me hizo pensar un poco en la condición espiritual de muchos hermanos, quienes saben que tienen un problemita, pero hasta que no se hacen un examen serio no podrán reconocer que es un problema grande, ¿sí? Y de pronto mayor de lo que ellos piensan. Y incluso si usted sabe que tiene problema, eso puede ayudar, pero si se ha acostumbrado al problema, pues eso no ayuda mucho, ¿sí? Incluso la mayoría, como buenos colombianos, nos autodiagnosticamos y pensamos que si hacemos ciertas cosas, eso nos va a mantener bien por algún tiempo, ¿sí? Pero eso es casi que autoengañarnos. ¿Sí? Lo más recomendable siempre es ir a un médico para tener un buen diagnóstico y así mismo tener un buen tratamiento. Y las razones por las que puede ocurrir eso es que, como dije, puede ser que las personas se acostumbran o al problema o se niegan a ver que tienen un problema o lo peor, están disfrutando de esa condición. Y yo creo que esto refleja un poco de lo que ocurre en la vida espiritual. ¿Sí? El pecado tiene varias formas de nublar, Señor, nublar nuestra realidad y entre ellos nublar nuestra visión acerca de Dios mismo. ¿Sí? Y a veces no nos damos cuenta hasta que no hacemos un buen diagnóstico de eso, hasta que alguien no nos lo dice, hasta que no hacemos un buen examen o Dios nos pasa por algo para que nos demos cuenta de eso. Entonces, en ese orden de ideas, muchas veces necesitamos reencontrarnos con el optómetra, con el especialista, y en la vida espiritual, pues hay cosas que nos van a llevar a reencontrarnos con Dios mismo. Entonces, por eso le puse a este mensaje el título Reencontrándonos con el Dios Santo. Y la pregunta que quiero que nos hagamos mientras vamos leyendo este pasaje es cómo podemos reencontrarnos con Dios o con un Dios que es santo. ¿Cómo podemos reencontrarnos con un Dios que es santo? Yo sé que todos tienen su libreta de apuntes, entonces voy a tratar de darles tiempo para que escriban algunas cosas, por lo menos los puntos principales. Pero es una buena pregunta si la interiorizamos, si empezamos a pensar en eso. ¿Sí? Porque quizás estamos cerca a Dios, pero al mismo tiempo, como hemos visto en la serie Isaías hasta aquí, eh, hay algo en nosotros que está lejos del Señor también. Y vamos a ver en este capítulo, en el capítulo 6 de Isaías, vamos a ver 3 pasos importantes para ese reencuentro con el Señor. Pero quiero pedirles en este momento que oremos antes de empezar a leer el texto. Bien, entonces vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude para poder entender bien el pasaje y también para poder hacer una buena aplicación. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque aunque no podemos estar juntos en un solo lugar, congregándonos, adorándote a ti, Señor, podemos hacerlo a través de este medio. Y qué bueno, Señor, que tenemos un recurso como este para poder seguir recordando, Señor, tu palabra, para poder seguir pensando en quién eres tú, en lo que tú estás haciendo en este momento, no solamente en el mundo, sino en nuestra propia vida, Señor. Porque estamos seguros, Señor, que tú estás trabajando en cada uno de nosotros
que quiere, Señor, ver algo en nosotros que tiene que ver con el propósito eterno tuyo. Te rogamos que a través de este pasaje hoy podamos tener más claridad, Señor, acerca de tus planes, de tus propósitos, Señor, y el deseo grande que tienes de relacionarte con nosotros, Padre. Ayúdanos a verte tal cual eres tú, Señor, para que podamos asimismo nosotros saber quiénes somos, Señor, y poder responder a esa gracia que nos ha sido otorgada a través de tu Hijo Cristo. Ayúdanos a entender el mensaje, a no tener distracciones, Señor, y a poder pensar en tu palabra, Señor, meditar en ella. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer entonces los primeros 5 versículos del pasaje en Isaías capítulo 6. Versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La semana pasada, cuando estudiamos los capítulos, bueno, la mayoría capítulo 2, porque ya el pastor había predicado otro mensaje sobre el capítulo 1, capítulo 2 al capítulo 5, pudimos ver nosotros cómo el pueblo de Dios entró en un declive espiritual tremendo, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos que empezar a pensar cómo Dios va a ¿cómo se dice? A cambiar esa condición de ellos, a reversar esa condición en la que ellos estaban. Pero no es un proceso que va a ser de la noche a la mañana. De hecho, el ministerio de Isaías es un ministerio bastante prolongado. Entonces, cuando vemos estos primeros versículos, aquí encontramos el primer paso para que el cristiano o sí, el primero de los 3 pasos importantes para que el cristiano pueda tener su reencuentro con Dios. Y en esos versículos, el primer paso es reconstruyendo la visión del Dios revelado, reconstruyendo la visión del Dios revelado. Cuando hablamos de reconstruir, estamos hablando de reparar algo que ha sido dañado, ¿sí? O volver a construir algo que ha sido destruido. Y eso conlleva la idea de trabajo, conlleva la idea de esfuerzo, ¿sí? Lo último que leímos en el capítulo 5, bueno, no lo último, pero uno de los versículos que leímos la semana pasada en el capítulo 5 es el versículo 24. Quiero que miren, chequen ese versículo nuevamente. La segunda parte, la última parte del versículo 24. Esta descripción que hace Isaías acerca del pueblo, porque dice, hablando del pueblo, porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Y esta era la condición entre muchas de las cosas que habían dejado. Lo más importante era que se habían alejado de la palabra del Señor y la habían desechado la palabra del Señor y habían dejado de un lado al rey. ¿Sí? Y con eso, pues vemos en el texto, hablando de Usías, vemos la muerte de Usías aquí en el primer versículo. ¿Sí? Dios empieza, a partir de la muerte de Usías, empieza, digamos, a reformar la historia de Judá, en donde inicia un proceso bastante largo para construir o reconstruir a su pueblo. Este rey de quien ya habíamos hablado había prosperado mucho y digamos que Dios le había dejado hacer varias cosas y aunque se mencionó que era un rey bueno, no era un rey perfecto y no estaba caminando 100% como Dios quería. De hecho, Dios extendió su misericordia bastante en él, especialmente dándole victoria en algunas batallas, ¿sí? Y vemos a lo largo de la vida de este rey su misericordia, pero aquí vemos que Dios decide hacer justicia sobre él, ¿sí? Después de muchas victorias y cómo él había prosperado al pueblo, vemos que su corazón, el corazón del rey se había enaltecido y había llevado al pueblo a su propia ruina, a la ruina de él como rey y a la ruina del pueblo. Yo le estaba mencionando al pastor Jonathan
que Josefo, que es un historiador de la época, da detalles de cómo es la muerte, de Usías, ¿sí? Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta cómo muere, pero sí sabemos que tenía una enfermedad y que es a causa de esa enfermedad que él muere, ¿sí? Y que es la lepra. Josefo dice que eso ocurrió y bueno, podemos leer aparte de la historia, podemos leer Segunda de Crónicas, el capítulo 26 y ahí vamos a encontrar esa parte en la que dice que él murió de lepra, ¿sí? En el capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Y fue ese momento de la muerte de Usías que Dios usó esta parte de la historia para llamar al profeta a reconstruir la imagen que el pueblo debía tener de Dios, una imagen que el pueblo había desechado, una imagen que el pueblo había olvidado de él. ¿Y cómo sabemos eso? Pues porque se habían olvidado de la palabra de Dios, quien hacía mención o memoria de Dios mismo. Y es importante decir que Dios empieza dejando claro a Isaías cuál es la imagen que debe tener él de Dios, ¿sí? Y como vemos aquí en el versículo 1, dice, miremos el versículo una vez más, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono. Y lo primero que vemos ahí en el texto, en el versículo, es eh, la declaración que hace Isaías acerca de lo que él estaba viendo. ¿Sí? Él dice, es decir, no es algo que le fue contado, no es algo de segunda mano, sino que es su propia experiencia con Dios en donde él ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y dice que sus faldas llenaban todo el templo. Y aquí podemos ver algo de la gloria de Dios. Por eso él destaca algunos aspectos de la imagen, de su imagen, para que Isaías empiece a reconstruir él mismo la imagen de Dios y tenga en cuenta quién es ese Dios que el pueblo debe tener presente. ¿Sí? Entonces, es muy importante que Dios empieza haciendo esto con el propio Isaías, mostrando esta visión en el capítulo 6, porque esto es lo que le va a dar fuerza a Isaías cuando Isaías esté haciendo su ministerio delante de un pueblo que ha endurecido tanto. Entonces, lo primero que él dice ahí en el versículo es que Dios está sentado sobre un trono alto. Y esto hace una descripción de la imagen clara del Dios que tenemos. Cuando él dice que está sentado en el trono, no está hablando de que está en una hamaca ni en una mecedora esperando a ver qué va a pasar con la humanidad. No, él dice que está sentado en el trono y esto nos da la idea de que él está gobernando, ¿sí? Y Juan en Apocalipsis, en el capítulo 4, hace esta misma descripción de Dios. Es muy interesante comparar estos dos pasajes y hace una misma descripción de Dios, de que es un Dios sublime, es un Dios que está gobernando. Y creo que no solamente Usías, sino el pueblo había olvidado eso, ¿sí? Creo que el pueblo había puesto los ojos en el rey, como suele ocurrir, ponemos los ojos en el hombre, y habían olvidado que Dios era quien estaba gobernando. Y ese adjetivo ahí sublime describe algo extraordinario que Isaías estaba viendo. Y yo comparo bueno, creo que otros también lo hacen, comparo a Isaías con Juan, porque no muchos hombres pudieron ver la gloria de Dios como estos dos hombres lo vieron. Es algo extraordinario, pero esto sublime o extraordinario o hace alusión a eso excepcional, que no alcanzan las palabras para describir lo que ellos estaban viendo. Ellos nos dan una idea aquí, creo, pero otra cosa es estar ahí enfrente y estar mirando todo lo que ellos están mirando y estar viendo a Dios. De hecho, vamos a ver el resultado de lo que, de lo, de esa visión en la vida de Isaías. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, o lo primero que Dios quiere que entienda en su imagen, en la imagen que Él quiere que el pueblo tenga acerca de Él mismo, es que Él todavía está gobernando, que Él está sentado en su trono y que está gobernando. Luego, en el versículo 2 dice, por encima de Él habían serafines, cada uno tenía 6 alas y con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y esto me hace pensar en otro aspecto de Dios, que es el Dios que merece toda la gloria.
Aquí vemos unos serafines que son superiores a los querubines y que siempre están muy cerca a Dios, siempre están en la presencia de Dios, adorándolo, sirviéndolo. Y yo no sé si esto va a cambiar la idea que algunos tienen, no solamente de Dios, sino de los ángeles también, pero dicen que esos ángeles tienen 6 alas y que con 2 alas cubrían su rostro. Seguramente por estar en la presencia de Dios, tampoco podían ver directamente a Dios, ¿sí? Haciendo diferencia entre lo creado y el creador, y con otras 2 alas cubrían sus pies, de pronto mostrando un poco de su inferioridad ante Dios. Y dice que con las otras 2 alas los ángeles le servían al Señor, o bueno, con las otras alas ellos volaban, dice con toda la, dice el versículo 2, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 volaban. Y tenían esa libertad para poderles servir a Dios. Y eso entonces nos describe que es un Dios que merece toda nuestra gloria. Y esa es la imagen que Dios quiere que Isaías tenga de él y que le transmita a su pueblo. Y la otra cosa que describe aquí en el versículo 3, el otro aspecto de la imagen de Dios que él describe en el versículo 3, es que Él es un Dios trino y santo a la vez. ¿Sí? Y creo que este aspecto es quizás el más importante, pero también debo decir el más descuidado cuando pensamos en Dios. ¿Sí? Es claro que Dios o más bien Cristo nos ha puesto en Él y esto nos da una santificación inicial, pero muchas veces creo que es todo lo que nosotros queremos saber acerca, o todo lo que nos importa acerca de la santificación. Y tenemos que decir que la santificación es algo progresivo, ¿sí? Y que en Cristo, aunque estamos unidos a Dios o a Cristo en esa santificación, esto demanda de nosotros una relación permanente con Dios que va en crecimiento. Y por eso digo que este es uno de los aspectos que más descuidamos. Si pensamos en nuestra sociedad, hoy vamos a ver lo poco que a la sociedad le importa que tengamos un Dios santo. ¿Sí? Lo- los, mm, los creyentes han perdido también esa misma imagen de ese Dios santo. Entonces, tenemos poca reverencia acerca de Dios, lo que ponemos delante de nuestros ojos, lo que escuchamos, lo que hacemos, parece que no está relacionado con ese Dios santo en el cual hemos creído. Entonces dice el texto que los ángeles adoraban a un Dios trino, y eso me gusta porque cada vez que dice, o los ángeles dicen santo, 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 y no es casualidad que diga 3 veces santo, porque a mí me gusta cómo los teólogos hablan de la Trinidad en este aspecto de la santidad de Dios, haciendo referencia a que tenemos un Espíritu que es santo, a un Dios Padre que es santo y a un Hijo Redentor que es santo. Y los ángeles adoran la Trinidad y adoran esa parte de su carácter, ¿sí? Entonces, muy pocos han visto la gloria de Dios, como estos hombres que mencioné, Isaías y Juan, pero los que la vieron entendieron que debían vivir una vida apartada para Dios. Yo creo que cada vez que nosotros pensamos en la imagen que tenemos de Dios, eso describe un poco la forma en que nosotros mismos estamos viviendo. En el versículo 4 habla de la visión correcta que Dios nos llevará a adorarlo, dice el versículo 4, y que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Todo el lugar se llenó de la gloria de Dios. Y cuando tenemos clara la imagen de un Dios santo, creo que podemos estar en la presencia de la gloria de Dios. Es decir, podemos contemplar un lugar santo, podemos contemplar una iglesia santificada cuando estamos viviendo nosotros mismos en santidad. ¿Sí? En el Antiguo Testamento tiene varios ejemplos de hombres que tenían una clara imagen de la santidad de Dios. Claro, hay otros hombres que no entendieron muy bien eso, y uno de ellos es Jonás. Creo que a Jonás le costó entender cómo Dios iba a ser misericordioso con un pueblo, y creo que era porque no entendía algún aspecto de la santidad de Dios. Pero estaba pensando en otro hombre que es Habacuc, ¿sí? Y creo que Habacuc hace una clara descripción de un hombre que tiene muy clara la identidad de Dios, la imagen de Dios en su propia vida.
Y si tienen su Biblia ahí nuevamente, les quiero invitar que vayan a Habacuc capítulo 1, el versículo 12 y el versículo 13 de Habacuc. El capítulo 1, y quiero que leamos el versículo 12 y el versículo 13. Dice el versículo 13, 12, perdón, dice: ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver mi mal, para ver el mal, perdón, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío, al justo, al más justo que él. Y creo que cuando vemos a Habacuc y hemos escuchado otras porciones más famosas de este libro de Habacuc, no entendemos un poco la forma en que Habacuc reacciona. Cuando escuchamos esa alabanza de Habacuc, que aunque la higuera no florezca, y eso tiene que ver con la imagen que tenía Habacuc de Dios, ¿sí? Porque pues Habacuc era un profeta que estaba enfrentando también la apostasía de Judá, y sus propios interrogantes sin resolver acerca de lo que estaba ocurriendo trajo a memoria las verdades acerca de Dios. Él se repetía a sí mismo que Dios era un Dios santo, ¿sí? Y eso lo ayudaba a él a enfrentar su ministerio, a hacer la tarea que Dios le había encomendado. Él se dice a sí mismo o recuerda acerca de Dios: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, dice. Y Habacuc recordó la eternidad, la fidelidad, la justicia, la soberanía de Dios, pero sobre todo recordó la santidad de Dios. Pese a las pruebas y a las dudas que él tenía, yo creo que cuando tenemos una idea clara del Dios santo que tenemos, entonces podemos enfrentar mejor la vida. Pero a veces, como no tenemos una imagen clara de la santidad de Dios, eso hace que dudemos, que tengamos interrogantes, que estemos luchando con algunas cosas porque no estamos entendiendo realmente cómo es nuestro Dios. Con esto pasamos a hacer algunas de las aplicaciones en esos primeros 4 versículos, ¿sí? ¿Cuántas veces Dios nos ha dejado a nosotros o nos deja caminar en descenso para al final tropezar y llevarnos a reconstruir nuestra visión de Dios? No sé si eso les ha pasado, pero muchas veces estamos caminando casi que a ciegas y tropezamos, y es solamente en ese momento cuando tenemos que recordar quién es Dios y hacia dónde vamos. Y cuando levantamos la cabeza nos damos cuenta qué tan lejos estamos de Dios. ¿Sí? Y no hay que esperar como Usías a que sea disciplinado, porque Dios tuvo bastante misericordia con él para recordar estas cosas que son importantes. ¿Sí? Ahora, yo quisiera hacerles una pregunta, y es: en este momento, contestes en cada uno esta pregunta. ¿Qué estás viendo de Dios? Cuando tú cierras tus ojos, ¿qué es lo que ves de Dios? ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Dios? ¿Mm? La respuesta a esta pregunta es importante porque esto va a determinar mucho la forma en que tú caminas, la forma en que tú vives, porque a veces tenemos una imagen de un Dios permisivo, un Dios que no es justo, un Dios que no es santo, y obviamente eso nos lleva a vivir de una forma incorrecta, y no nos damos cuenta, pero eso mismo impide que podamos prosperar como debe ser, porque tenemos deseos que son contrarios a los deseos de Dios o a la misma naturaleza de Dios. ¿Sí? Esa idea de que Dios vino para servirnos, eso no es una idea que viene de la Biblia, hermanos. ¿Sí? Que no es una idea que Él está a nuestro servicio, ¿no? Nosotros estamos a su servicio, y Dios nos llamó para su gloria. Entonces, cuando vemos esta historia del rey Usías y del pueblo de Judá, vemos aquí como un punto de quiebre en donde Dios dice: bueno, vamos a matar al rey, o le envía una enfermedad que es la lepra, y a causa de esto Dios quita la vista que tenía el pueblo puesto en el rey, para que la pusieran en el único rey verdadero y santo, que es Dios. ¿Sí? Y sabemos por experiencia que la palabra de Dios nos hace muchas advertencias de poner nuestra vista en el hombre, pero es un retrato de lo que estamos viendo en el pueblo de Judá. Ellos tenían la esperanza siempre en un rey, pero
Cualquier rey en el que el hombre ponga la esperanza va a fracasar. El único rey verdadero es Dios, en quien podemos confiar absolutamente, porque es santo, es justo, es eterno, y hay una cantidad de atributos que hablan de su gloria. El terrible declive que nosotros podemos ver en la vida espiritual de este pueblo nos da una idea de cómo puede ser también nuestra vida si nosotros no estamos confiando en el Señor y no tenemos una imagen clara de Él. ¿Sí? Podemos estar caminando ahora mismo en pecado solamente porque no tenemos una visión clara de Dios. Y concebimos eso en algún rinconcito y esperamos que no pase nada porque realmente no estamos viendo a Dios como Dios es, como Él es, ¿sí? Y ninguna persona que no tiene una clara visión de Dios, de un Dios santo, podrá tener una imagen correcta de sí mismo. ¿Escucharon eso? Lo repito una vez más. Ninguna persona que no tiene una clara visión del Dios santo podrá tener una imagen correcta de sí mismo. Es decir, que nos vamos a autoengañar siempre que tengamos una mala imagen de ese Dios santo. ¿Mm? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero y si no lo han recibido, nosotros regalamos hace unas semanas, cuando estábamos presencialmente, este folletico que habla sobre la Trinidad de Dios. Y creo que es un buen comienzo para reconstruir la santidad de nuestro Dios. Hay unas meditaciones aquí cortas, pero profundas acerca de ese Dios Trino. Si no lo han recibido, no se preocupe que tenemos más. Solamente díganos para hacerles llegar esas lecturas. Pero hay muchas otras cosas que podemos hacer y esto está relacionado o vinculado con la palabra de Dios, quien va cada vez a ayudarnos a tener esa imagen o a reconstruir la imagen de Dios. Es decir, este es el primer paso para reencontrarnos con un Dios santo, tener la imagen clara de quién es Él, y no lo vamos a lograr si no estamos meditando en su palabra. Veamos ahora el versículo 5 para ver el segundo paso en este mensaje. Dice el versículo 5: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó mis labios y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Aquí vemos el segundo paso. ¿Sí? El segundo paso es, para tener un reencuentro con Dios, es derriba la imagen tuya, derriba tu autoimagen, si se puede decir. ¿Sí? Yo sé que esto va un poco en contra de lo que nos enseñan todo el tiempo acerca de la autoestima, pero creo que uno de los problemas es esto, tener una mala imagen de Dios nos va a llevar a tener una mala imagen nuestra. Entonces el segundo paso es derribar esa imagen que tenemos de nosotros. Pablo decía, nadie tenga un concepto más alto de sí mismo. Y creo que todos lo tenemos. Todos tenemos un concepto de que somos buenos, de que no le estamos haciendo mal a nadie, de que pobrecitos nosotros, que la vida no nos considera, y por consiguiente eso desdibuja quién es el verdadero Dios en el cual hemos creído. ¿Sí? La visión clara de un Dios santo tendrá que darle o darte la imagen correcta de sí mismo y una actitud correcta sobre tu pecado. Si estamos fallando, si estamos pecando en algo, es porque no conocemos algo de Dios o lo estamos ignorando. Y por eso tenemos que empezar por ahí. Pero una vez nos hayamos dado cuenta, hayamos tenido un diagnóstico claro, hayamos reconstruido la imagen de Dios, ahora tenemos que trabajar en nosotros. ¿Sí? Y aquí vemos la respuesta de Isaías al contemplar ese Dios santo. Lo primero que Isaías dice en el versículo 5 dice, ay de mí. Y eso habla un poco del temor que vino sobre Isaías en esta visión de la gloria de Dios. ¿Sí? Solamente pensando en lo que Éxodo o Moisés había enseñado en Éxodo, en el capítulo 33, el versículo 20, voy a leerlo, no tienen que buscarlo, añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Esas fueron las palabras que le dijo Dios a Moisés cuando estaba ahí listo para golpear la roca, ¿sí? Y todo profeta en el Antiguo Testamento sabía que nadie podía estar en la presencia de Dios y estar vivo. Así que podemos entender el temor que tenía Dios. Y piensen por un momento, perdón, el temor que tenía Isaías acerca de Dios. Pero piensen por un momento,
si cada uno de nosotros estuviéramos 3 segundos, no más, 3 segundos en la presencia de Dios, ¿cambiaría eso nuestra vida? ¿Cambiaría la forma en que concebimos la vida? Yo creo que bastante, ¿sí? Y claro, pues esto es una experiencia que solamente muy pocos tuvieron, pero nosotros Dios nos ha permitido tener su imagen a través de su palabra. Y cada día podemos estar en su propia presencia, contemplando el carácter de Dios, su santidad, pero no lo vemos con la misma importancia como si fuera algo físico, como si tuviéramos que estar ahí en el tercer cielo, enfrente de Dios para saber que estas cosas son verdad. ¿Sí? Él reconoce Isaías reconoce aquí en el texto que sus labios son inmundos como eran los labios del pueblo. ¿Sí? Sus palabras no eran agradables delante de Dios al ver ese Dios santo que los ángeles están adorando. Dice que sus labios no puede salir nada bueno de sus labios. Como dijo en algún momento Moisés también, que él no podía decir nada por su propia cuenta porque no se consideraba apto delante de Dios. Y algo importante que vemos aquí es una confesión por parte de Isaías. Esa es la primera cosa que nosotros vemos cuando autodestruimos la imagen que tenemos mal de nosotros. Es poder reconocer nuestra condición, que realmente por la pura gracia de Dios podemos entender algunos aspectos de su amor, de su misericordia, hablar de salvación, pero realmente estamos frente a un Dios santo que el que nos permite servirle en una condición que muchas veces no es la mejor. Y algo importante que vemos aquí es cómo Isaías reconoce que él no es, que él no es santo, o sea, él no tiene esa misma santidad para entrar a la presencia de Dios y por eso tiene ese temor. Él reconoce sus debilidades. Lo importante es que se lo dice a Dios y eso queda delante de Dios. Él le dice, no puedo alabarte con estos labios. Él está escuchando a los ángeles decir santo, santo, y yo creo que él no se atreve a mencionar palabra porque sabe que no lo puede hacer de la misma forma que los ángeles lo hacen. ¿Sí? Entonces, en esto vemos también algo que tiene que ver con la actitud de Isaías y es su humildad. Su humildad al reconocer que tenía sus limitaciones. Y esto va destruyendo la imagen que un hombre prepotente puede tener acerca de sí mismo, que no va en la misma dirección que ese Dios santo que tenemos nosotros. ¿Sí? Aquí vemos entonces en la vida de Isaías el resultado de un hombre purificado por estar en la presencia de Dios, por estar reconociendo su pecado delante de Dios. Él dice ahí en el texto, voy a regresar aquí, en el texto dice, y volvió a mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido y tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mí, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitar tu culpa y limpio tu pecado. Gracias a la confesión, gracias a la humildad que tenía Isaías, pudo recibir el perdón de sus pecados y eso le permitía estar delante de Dios. Es increíble, pero eso en la Biblia se llama gracia, ¿sí? Gracia, y Dios usó uno de estos ángeles para permitir a Isaías estar en la presencia de Dios. Y creo que nosotros muchas veces no nos damos cuenta los grandes privilegios que tenemos al poder estar en la presencia de Dios a través de Jesucristo también y del sacrificio que Él ha hecho en nosotros, al limpiarnos también, como dice Juan en su carta, en primera de Juan 1:9, que Él es fiel para limpiarnos, para perdonarnos. Y como no es un ángel quien lo está haciendo en una gloria como esta, entonces nosotros le restamos poder, le restamos importancia a lo que Dios hace, o peor aún, a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Estos reencuentros sublimes, como se podrían describir aquí en la Biblia, deben llevarnos a un arrepentimiento genuino, a un perdón de pecados. Deben llevar a una persona a tener no solamente una correcta visión de Dios, sino a cuidar de no tener un alto concepto de sí mismo. Y otra vez, solo lo vamos a lograr
estemos en la presencia de Dios. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos tanta confianza en nosotros que decidimos no leer la Biblia diariamente, decidimos no orar, y eso habla de nuestra falsa confianza, de nuestro exceso de amor hacia nosotros y de nuestra falta de humildad para reconocer que necesitamos a Dios mismo. Y eso eleva nuestro concepto de nosotros. Entonces no podemos pensar que la fe salvadora no exige una respuesta de santidad en la que nosotros debemos esforzarnos para estar cada día o entrar cada día a la presencia de Dios, ¿sí? Y yo entiendo que hay muchas cosas que nos están rodeando, que nos están distrayendo, pero la satisfacción de las necesidades humanas no son el objeto ni de la salvación, ni mucho menos de la santificación. Es decir, no estamos en este mundo simplemente para satisfacer todos nuestros gustos y para que la vida nos trate bien y para que nos vaya bien en este mundo, no es así. ¿Sí? La respuesta a esa santificación debe ser una vida santa también. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Y por último, cuando pensamos en esto y tratamos de aplicarlo, cualquier persona que le sirve a Dios tiene que tener una imagen clara de ese Dios vivo. Por eso es que aquí va a iniciar el ministerio de Isaías. Pero antes de que inicie el ministerio de Isaías, Dios quiere dibujar claramente la imagen del Dios que tiene que acompañar a Isaías. Y Dios se toma el tiempo y hace algo excepcional con Isaías y es llevarlo a la misma gloria de Dios para que de ahí en adelante él entienda y pueda caminar correctamente como Dios quiere que lo haga, ¿sí? A mí me gustan mucho las palabras de un autor que se llama A.W. Tozer en su obra clásica sobre los atributos de Dios, el conocimiento de un Dios santo. Él dice, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros mismos. ¿Escucharon? Voy a leerlo una vez más. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros mismos. Piensen nuevamente, ya hice la pregunta una vez, ¿qué tenemos en nuestra mente acerca de Dios? Si no hay una imagen clara de Él en algunos aspectos, tenemos que estudiar más a nuestro Dios, tenemos que regresar a la fuente que nos aclara la imagen de Dios. Cuando llegamos a Cristo, yo creo que llegamos con un lienzo en blanco y poco a poco la palabra de Dios nos va dando esos matices y esos colores que nos va dibujando con claridad quién es Dios. Pero hermanos, esta pintura no termina, tenemos que seguir trabajando en ella para que cada vez tengamos una idea mejor de quién es nuestro Señor. Así hemos visto el segundo paso de cómo acercarnos o reencontrarnos con un Dios santo. Ahora leamos el versículo 8 en adelante. Dice el versículo 8 en adelante, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Eso es una pregunta. ¿A quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dije, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que la ciudad esté asolada y sin morador, y no haya hombres en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella, la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y wow, cuando uno piensa en estos versículos, yo no sé cuántas veces ustedes han escuchado esta pregunta, y yo la he escuchado en una cantidad de contextos, pero dejándola amarradita a estos versículos, creo que el llamado que Dios le hace a Isaías no es un llamado cualquiera, ¿cierto? Es un llamado que nos lleva a pensar otra vez en el tercer paso si queremos reencontrarnos con un Dios santo. Y este tercer paso lo describí como ríndete al Dios de lo imposible. Cuando Dios le hace esta pregunta
a Isaías, creo que la pregunta relativamente es fácil, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes vieron la película de Misión Imposible? A mí me gustan esas películas, ¿saben? Y hay otra película que este año iban a estrenar, o yo no sé si todavía la van a estrenar, la última película de Misión Imposible, creo que la van a postergar para el próximo año. Pero lo curioso de todas esas películas, cuando uno las ve, es que al final de la película uno se da cuenta que la misión no era imposible, ¿cierto? Porque siempre terminan con la misión. ¿Mm? Lo que vemos aquí también en Isaías es algo muy similar. ¿Sí? Dios del comienzo le está diciendo que la tarea no va a ser fácil. O sea, lo que Dios está llamando a Isaías no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Especialmente porque está contando con la presencia de un Dios que es santo, santo, santo y que está gobernando. Es decir, solamente Isaías tiene que pensar que él va a ser el instrumento de Dios en la vida de esas personas. Ahora, si leyeron bien, si escucharon bien el texto, lo primero que dice Isaías aquí es que él oía al Señor. ¿Mm? Oí la voz del Señor. Y yo te pregunto, ¿qué estás escuchando tú? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a Dios? Porque a veces leemos la Biblia tan rápido, hermanos, que creo que la leemos como si estuviéramos leyendo Facebook o como si estuviéramos leyendo cualquier otro libro o una revista o hasta el periódico, ¿sí? Pero cuando entramos con esa actitud a escuchar a Dios, creo que muy pocos tienen la oportunidad de escucharlo realmente. Y otra vez es porque no, primero no tenemos la imagen clara del Dios al que nos estamos acercando. Y segundo, porque tenemos una mala imagen de nosotros que tenemos que destruir y eso impide que nos rindamos a ese Dios verdadero, que nos sometamos a su palabra. Como vimos ahí en el ejemplo de Habacuc, a Habacuc le fue fácil someterse al ministerio que ejerció gracias a que él podía ver la santidad de Dios. Pero una persona que no ve con claridad la santidad de Dios, le va a costar someterse a Dios. Es más fácil tirar la toalla, ¿sí? Que someterse a la santidad de Dios porque no sabe lo que va a hacer. ¿Sí? Y regreso a la pregunta que les hice. ¿Qué están escuchando en este momento? ¿Están escuchando la voz de Dios? Con todo lo que está pasando en el mundo es tan fácil creer en tantas falacias, en tantas cosas que no contribuyen en nada a nuestra santificación. Pero tenemos que regresar al origen, a la palabra de Dios y pensar, ¿qué quieres tú decirnos, Señor? Háblanos, Señor. Hacer esa oración clásica, esa oración sencilla de, Señor, háblanos. Ojalá pudiéramos decir como Isaías, heme aquí, Señor, a pesar de que conozcamos que el ministerio no va a ser fácil, de que es un llamado personal y que a todos nos puede esperar algo desafortunado, porque realmente el ministerio de Isaías fue imposible por algunas condiciones que lo hicieron de esa forma. Miren el versículo 9, por ejemplo. Dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Una de las razones por las que este ministerio de Isaías era imposible es porque oyen, pero no entienden, ven, pero no comprenden. En otras palabras, se resistían a la voluntad de Dios. Y ahí es donde Dios está enviando a Isaías. Y le dice, vaya, hábleles. Pero les está diciendo, pero no van a escuchar. ¿Sí? Muéstreles, pero no van a ver. Y en cierta forma, eso es lo que frustra a muchos cristianos, porque el resultado no es el que ellos esperan. Pero aquí Isaías tiene claro que a pesar de que las cosas no se ven como él quiere, sí se va a cumplir la voluntad de Dios y Dios le está diciendo que esto es lo que él quiere que haga para su propia gloria. Otra de las razones por las que este ministerio de Isaías es un ministerio de cosas imposibles, vean el versículo 11, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y las tierras estén hechas un desierto. Aquí vemos otra de las razones por las cuales se podría considerar este ministerio imposible. Las ciudades destruidas y abandonadas y la tierra está devastada. ¿Por causa de qué? Por causa del mismo pecado de ellos. ¿Sí? Y obviamente lo que uno quiere es ver en medio de una situación como la que se encuentra Isaías,
pues es lo que quiere es ver que las cosas mejoren, ¿cierto? Como quizás todos nosotros queremos que las cosas cambien, que veamos algo nuevo, que veamos algo diferente, que veamos respuesta a nuestras necesidades o las cosas con las que estamos luchando. Pero no siempre es así. Lo único a veces que Dios quiere es pasarnos por estos tiempos de incertidumbre, de desierto, para que hagamos su voluntad y en medio de todo eso podamos darle la gloria a Él. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo a Isaías con esta tarea que se podría considerar imposible. ¿Sí? Vean el versículo 12 ahora. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. ¿Sí? Imposible por la resistencia de los mismos habitantes de la tierra. Tendrían que sufrir por la destrucción de la ciudad, tendrían que sufrir por bueno, ellos iban a quedar muy pronto en un cautiverio, iban a perder las bendiciones que tenían, iban a perder la libertad que ellos tenían. Y a veces, hasta que no ocurren todas estas cosas, es cuando no podemos ver lo glorioso que es nuestro Dios. Porque lamentablemente, como todos sabemos, reaccionamos mejor cuando Dios nos disciplina. Es decir, solamente cuando por experiencia entendemos las cosas, es cuando realmente vemos a ese Dios que tenemos maravilloso. ¿Sí? Y pues esperamos que esto no nos ocurra a nosotros como hijos de Dios. Algunas formas de aplicar este pasaje y es de pronto no sintiendo frustración por lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, en nuestra ciudad, en nuestras propias vidas, recordando que tenemos un Dios que está gobernando, que es un Dios santo, que tiene planes, que sus planes son perfectos, que a pesar de que las cosas no se estén dando para nosotros, sí están ocurriendo conforme a sus planes y podemos seguir confiando en Él, podemos seguir esperándolo a Él, que si quieres servir al Señor, no lo puedes hacer si no confías en sus palabras, si no tienes una visión clara de quién es Él. Y yo creo que esto puede regresarnos a Él. Esto debe ayudarnos a reencontrarnos con Él, porque poco a poco nos vamos decepcionando de la imagen que hemos creado de ese Dios, que no es el Dios de la Biblia. Y esto obviamente nos desilusiona, pero es una imagen que nosotros hemos creado equivocadamente de Dios. Jesús dijo, si alguien está dispuesto a seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Sí? De entrada le enseñaba a sus discípulos que el camino no iba a ser fácil, pero si ellos atendían su voz y le seguían, pues entonces ellos iban a poder disfrutar de lo que el Señor les iba a permitir hacer. Y eso lo entendieron varios siervos de Dios. Y sabía que desde el inicio de su ministerio no iba a tener mucho fruto, que iba a tener pocos seguidores, que no iba a tener gente aplaudiéndolo o dándole likes, pero lo que sí sabía es que el plan de Dios se iba a cumplir y que Dios lo estaba llamando a él para esta tarea. Y creo que Dios nos ha hecho, a todos nosotros, a sus hijos, nos ha hecho parte de algo maravilloso. Y aquí vimos tres pasos para reencontrarnos con Dios. Uno es reconstruye la visión que tienes acerca de Dios. El segundo paso es derriba la imagen que tuya, la imagen que tienes de ti mismo, y luego ríndete al Dios de lo imposible. Tres cosas que podemos hacer para regresar a la presencia de Dios, para poder restaurar nuestra confianza, nuestro ánimo, nuestra esperanza. El hombre siempre ha fracasado cuando pone sus esperanzas en el hombre o en el mundo. Puede ser un rey, ¿sí? Porque ese rey también es pecador. Pero el remanente, cuando escuchamos ahí ese último versículo, en el versículo 13, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hay una esperanza de que venía un rey mucho mejor del que ellos habían visto y que venía de la simiente de David. ¿Sí? Y estaba hablando Isaías, o Dios estaba hablando de su Hijo, el único rey que merece toda nuestra adoración, el único rey que merece ser glorificado, capaz de dar su vida por un pueblo. Y creo que tenemos que hacernos la pregunta entonces si lo conocemos. Tenemos que hacernos la pregunta si tenemos la imagen correcta de ese rey, ¿sí? Si lo hemos escuchado, porque Isaías dice, oí la voz, luego dice, lo vi,
Hemos escuchado, hemos tenido la experiencia de caminar al lado de Jesús porque es nuestro Rey Santo, nuestro Salvador. Quiero que terminemos pensando en eso y oremos. Padre, muchas gracias esta mañana por tu palabra. Sé que hay muchas cosas que quizás no tenemos claras, Señor, acerca de lo que está ocurriendo en el mundo, pero lo más importante es que tengamos claro, Señor, quién eres tú, lo que has querido hacer desde Génesis 3 cuando el hombre cayó en pecado. Desde antes incluso, Señor, porque tus planes no cambiaron. En la humanidad, Señor, tú tienes un propósito claro y es que te conozcamos, que te glorifiquemos a ti, Señor. Y al final de nuestros días, como dijo Salomón, Señor, ese es el principio de la sabiduría, el temerte a ti. Y, y si no lo hemos hecho, Señor, a lo largo de nuestras vidas, hemos desperdiciado una gran oportunidad de vivir para ti. Pero yo te suplico, Señor, podamos, que lo podamos hacer, Señor, contigo, porque uno de los grandes problemas que tenemos, Señor, es creernos autosuficientes, alejarnos de ti. Y eso poco a poco ha ido distorsionando la idea clara que debemos tener de ti, de tu santidad, de tu amor, del juicio que tienes, Señor, para castigar el pecado, Señor, al pecador. Ayúdanos, Señor, a entender quién eres tú. Ayúdanos a comprender más de tu deidad. Gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Que podamos, como Isaías, rendirnos a tu propia presencia, Señor, en humildad para reconocer que somos pecadores y acudir a ti, Señor, en busca de nuestro perdón. Gracias por tu Hijo Jesús, quien nos otorga ese perdón, Señor, al morir en la cruz por nuestros pecados. Te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias por Jesús, nuestro Salvador, a quien adoramos, Señor, y a quien esperamos en las nubes. Amén.